Saludos y bienvenidos a su programa Aún a Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo y obispo Gerson y les invito a que me acompañen con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado Honrás el privilegio. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Mateo capítulo 21 versículo 43 y a través de toda la programación estaremos utilizando la nueva versión internacional. Pero antes que todo vamos a tener nuestra breve oración. Oremos. Señor y Padre nuestro, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Antes que todo, Señor, te pedimos perdón por todos y cada uno de nuestros pecados y también te damos gracias, Señor, por otro día más de vida que nos has concedido en tu inmenso amor y tu infinita misericordia. Te pedimos nuevamente y humildemente que hagas actos de presencia en medio nuestro a través de tu Santo Espíritu, para que sea tu Espíritu quien dirija toda esta programación y que de esta manera tu palabra pueda llegar a todos aquellos corazones que están faltos de ella. Que la reciban, Señor, que la atesoren, pero que también la pongan por obra para que tú puedas ser enaltecido y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Como les decía, la reflexión para el día de hoy la he titulado ¿Honras el privilegio? Vamos rápidamente a nuestra lectura bíblica, la cual encontramos en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 43. Dice allí: Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. El rechazo a Cristo por medio de Israel causó también el rechazo de parte de Israel al reino de Dios. Y ahora Cristo le estaba diciendo a ellos que el privilegio que ellos tenían de haber sido escogidos como pueblo ejemplo, y quiero que tengan esto bien claro porque muchas personas piensan que el pueblo de Israel son los favoritos de Dios y que ellos son los mejores alrededor de todo el resto de la humanidad, y eso no es cierto. Dios escogió al pueblo de Israel para que le sirviera como ejemplo al mundo entero de que Él era un Dios amoroso y un Dios todopoderoso que podía coger a personas que estaban completamente llenas de pecado, amordarlas y traerlas a Él y que le sirvieran a Él fielmente y que fueran personas de bien. Para eso fue que se escogió el pueblo de Israel como un ejemplo para los demás, no porque Israel fuera los mejores del mundo. Y hay personas que piensan que no, Israel es el verdadero pueblo de Dios. El verdadero pueblo de Dios son todas aquellas personas que han aceptado a Cristo y hacen la voluntad de Dios. No solamente son los judíos. Y tengan claro que los judíos fueron los que lo crucificaron, ¿saben? Muchos de ellos. Así que no podemos estar diciendo todo el tiempo de que esos son los que Dios escogió y nosotros vinimos por añadidura, porque yo he escuchado en algunas denominaciones personas expresar que gracias a que ellos rechazaron a Cristo, nosotros ahora somos salvos. Entonces usted me quiere decir que si ellos hubiesen aceptado a Cristo por quien era, los gentiles estuvieran fastidiados y estuviéramos preparados para irnos a una perdición. Eso es imposible porque eso no es el Dios que nosotros conocemos, y eso es un Dios de amor, y Dios no crea a las personas para después destruirlas. No, se destruyen las personas ellas mismas cuando no hacen la voluntad de Dios y no quieren someterse y eligen una vida de pecado, y sabemos que Dios no puede estar frente al pecado porque Dios lo aborrece y por ende se aleja Dios de ellos, y ellos también se alejan de Dios porque no quieren ser acusados por Dios. Ahora, ese pueblo privilegiado a quien se le iba a entregar es ese derecho que se le había dado al pueblo de Israel, o mejor dicho, el privilegio que se le había dado al pueblo de Israel, iba a ser los gentiles, se le iba a entregar al pueblo gentil. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 25. Dice allí: Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Alabado sea Dios. ¿Ven? Se le quitó a ellos ese privilegio porque rechazaron a Cristo, se le entrega a los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios quería que toda la humanidad fuese salva. Y miren las palabras de Cristo: se le entregó para que entrara la totalidad de los gentiles, que somos usted y yo. Era para la humanidad completa. Ellos fueron escogidos como un ejemplo para el resto de la humanidad, no porque ellos fueran los mejores. Porque figúrese usted, si fuese así, ¿dónde estuviésemos nosotros si ellos hubiesen aceptado a Cristo? Ahora, con esto queda bien claro y establecido con estas palabras de Pablo, de que la salvación no es solamente para los judíos, es para todo el mundo, para toda la humanidad. Mire que nos dice a nosotros en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Dice allí:
Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Aleluya. Estamos viendo, somos todos uno en Cristo Jesús. Con esas palabras de Pablo, ustedes pueden entender claramente que la salvación era para todo el mundo desde un principio. Dios desde el principio, desde antes que creara al hombre, ya Dios tenía hecho ya el plan de salvación para todos. Todos fuimos predestinados para ser salvos. No como muchos piensan que unos fueron predestinados para ser salvos y otros para perdición, porque Judas hizo esto y usted ve que se perdió. Ya son completamente disparates y sacando las cosas fuera de contexto. Dios creó al ser humano para que le sirviera a él primeramente en obediencia y viviera eternamente. Quien dañó eso fue el ser humano cuando cayó en el pecado allá en el Edén, Adán y Eva. Así que no pueden estar diciéndome que Dios predestina a las personas para matarlas, porque entonces es un Dios justo y yo no estuviese aquí hablándole a ustedes, porque yo no les sirvo a un Dios así. Él estuviera por el mundo haciendo lo que me da la gana, los placeres de la carne. Así que no puede decir que Dios predestinó a alguien para que muriera en pecado y a otros para que murieran salvos. No, lo que quiere decir esas palabras de Pablo cuando las expresa es que Dios predestinó ya al mundo entero para que fuera salvo tan pronto llegara a Cristo, porque él había hecho el plan de salvación, el cual usted lo encuentra en Génesis 3:15, que allí está clarito, Vaya a Génesis 3:15 y usted lo verá que está allí. Ahora bien, aún así, a pesar de que ese pueblo ha rechazado a Cristo, también ellos van a ser salvos. No se crean que porque Dios le quitó ese privilegio y se los entregó a los gentiles, ellos no van a ser salvos. Todavía hay muchos de ellos que no quieren saber de Cristo, que no aceptan a Cristo como el Hijo de Dios, pero hay otros que sí, ¿ve? Así que mire lo que nos dice a nosotros en el libro de Romanos, capítulo 11 y versículo 26. Dice allí: de esta manera todo Israel será salvo. Escuchen bien, como está escrito: el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Alabado sea Dios. Estamos viendo, ellos van a ser salvos también, no porque ellos hayan desobedecido. Algunos no vayan a ser salvos todos. Y como les dije en un programa anterior, nosotros no sabemos si luego que Cristo ascendió, mientras los apóstoles continuaron propagando el evangelio a través del mundo entero, muchos de aquellos que se burlaron de Cristo no vinieron a los pies de Cristo luego y fueron perdonados. Y de seguro que si se mantuvieron perseverando, han de ser salvos también. Así que nosotros no podemos estar juzgando a todo el pueblo de Israel porque Dios le quitó el privilegio y se lo entregó a los gentiles porque ellos se van a perder. No, hay algunos de ellos que continúan en esa misma en ese mismo pensamiento y en esa negatividad hacia Cristo y la persona de Cristo, pero hay otros que no. Y de igual manera hay gentiles que no quieren saber de Cristo, se mantienen negativos hacia Él, no lo quieren aceptar, pero hay otros que sí lo aceptan. Estamos viendo eso. Lo que es igual no es ventaja, por decirlo así. Ahora, yo quiero comunicarle con tristeza que la iglesia de hoy también, al igual que ese pueblo de Israel, rechazó a Cristo por quien era y de la misma forma está rechazando el reino de Dios. La iglesia se encuentra en la misma situación. Y no porque no sepan sobre la salvación, ¿ve? Ni la vida eterna, y no porque no conozcan o sepan de Cristo como iglesia, sino porque han optado por querer desobedecer a Dios adrede. Porque si la iglesia tiene el evangelio de Cristo, esa iglesia ha dicho que acepta a Cristo, que quiere servirle a Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados, pero continúa haciendo las cosas que hacía antes, continúa condonando y uniéndose con las cosas del mundo, pues entonces, ¿qué más le puedo decir? Estás desobedeciendo a Dios. Están desobedeciendo a Dios. Entonces, al desobedecer a Dios, rechazas a Cristo, rechazas al reino de Dios porque no le quieres obedecer. Quieres hacer lo que tú quieres. Entonces, al igual que los judíos en aquel entonces que querían mantenerse en el status quo que ellos tenían y no hacerle caso a las palabras de Cristo, porque las palabras de Cristo, en palabras bonitas, ¿verdad?, los condenaba a ellos por lo que ellos hacían, porque no era lo correcto. De la misma manera, hoy la iglesia no se quiere meter de lleno en el evangelio porque sabe que el evangelio le va a señalar ese pecado que ellos están. ¿Y cuál es ese pecado? La desobediencia, el orgullo de esa iglesia, que ya no quiere salir a trabajar, que ya no quiere salir a visitar a los enfermos, porque se han confinado como grupito detrás de cuatro paredes, ¿ves? Y eso es algo que yo no puedo entenderlo. Yo cuando analizo eso, a mí me carcome el saber que Dios nos eligió, que es un privilegio, porque Cristo dijo: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí. Si Dios nos eligió a nosotros siendo pecadores, es un privilegio, hermano, es un privilegio. Y figúrese que aún así, siendo pecadores, Dios envía a su Hijo para que muera por ti y por mí, como un privilegio, porque nos ama. Entonces decimos que le aceptamos, decimos que queremos servirle, pero queremos seguir haciendo lo que nos da la gana. Y queremos seguir añadiendo reglas que no están en la Escritura para seguir controlando a las masas que van a las distintas congregaciones. Y eso no es lo que Dios quiere. Eso es una desobediencia
total y una mala representación del evangelio de hoy. El mundo de hoy se burla de Dios, hacen parodias y desfiles y se burlan de Dios el Padre y de Cristo y Cristo su Hijo. Queman la Biblia en todos los lugares, la han sacado de todo lugar público para dar lugar a literatura de palabras de hombres que solamente muestran la inmoralidad y las aberraciones, e inclusive ahora se las quieren imponer a nuestros niños y a los jóvenes dentro de las instituciones educativas. ¿Ves? Y la iglesia no hace nada. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha mantenido como un grupito. Ha rechazado realmente a Cristo, ha rechazado el reino de Dios, como hicieron los judíos, porque no han querido salir a trabajar, a hacer lo que Dios les envió a hacer. Y la iglesia tampoco está creando discípulos, que es el mandato primordial de Cristo a los apóstoles cuando fue al cielo nuevamente y les dijo a los apóstoles: vayan y hagan discípulos a las naciones. No, las iglesias están haciendo congregaciones de seguidores porque no los educan, porque no los enseñan lo que dice la palabra, porque no se reúnen a analizar y a discutir entre ellos, pidiéndole la dirección al Espíritu Santo de esa palabra para que les muestre. No, ellos no hacen eso. Ahora se sientan. Va a separar a alguien detrás de un púlpito y como tienen comezón de oír, como dice Pablo, se van a los lugares donde escuchan las palabras bonitas y esos que están allí los manipulan, le dicen lo que quieren escuchar, se van para su casa y se acabó el evento. No, estamos rechazando a Cristo y al reino de Dios cuando hacemos ese tipo de cosas. Miren, hermano, la vida cristiana es fácil, pero Cristo dijo que iba a traer muchos problemas, iban a tener problemas en el camino, que iban a tener aflicciones. Por eso es que él dice que la puerta ancha de perdición, la puerta grande de la perdición es ancha y el camino angosto hacia la salvación es difícil. ¿Pero por qué es difícil? Porque tú tienes que dejar tu yo, porque tú tienes que someterte a Cristo y permitir que el Espíritu Santo controle tu carne. A eso es lo que se refiere Cristo, ¿ves? Y entonces eso se hace difícil, y como el hombre no quiere dar a torcer el brazo y quiere mantenerse en la suya haciendo lo que él quiere hacer, no quiere obedecer a Dios y por tal razón lo rechaza. Lo está rechazando porque está siendo hipócrita contigo. Cuando tú estás diciendo que tú obedeces a Cristo, que tú le sirves a Cristo, que tú tienes el Espíritu Santo y estás haciendo otra cosa, ¿ves? No estás cumpliendo lo que dice la palabra. Hermano, no estás cumpliendo lo que tú estás pregonando. Y eso es lo que le está la iglesia presentando al mundo, ¿ok? Porque en primer lugar, la iglesia no está dando testimonio. Y en segundo lugar, la iglesia se ha abandonado de los principios fundamentales morales de la ley de Dios para ponerse en contubernio básicamente con el mundo entero. Porque el mundo entero ha aprobado unas leyes inmorales y la iglesia, por no pisarle los pies al mundo y no quedar mal con los gobiernos, pues se quedan callados y lo aceptan. Y dicen: no se puede hablar de eso. O vamos a evitar el problema. Tenemos que ser sabios. No. Nosotros tenemos que llamar el pecado por lo que es y como es. Y tenemos que llevar el evangelio de Cristo puro, sin adulterar. No se lo pongan bonito. Díganle las cosas que Cristo quiere hacer en su vida. Seguro que sí. Tenemos que presentar a un Cristo vivo, un Cristo de amor, un Cristo de misericordia. Pero también tenemos que darle la advertencia a aquellos que los rechazan. ¿Cuáles son las consecuencias en el tiempo del fin? Y dígaselo con amor, pero dígaselo, mi hermano. No podemos seguir nosotros queriendo poner, como dice el gringo, sugarcoating el evangelio de Cristo para que la gente venga a los pies de Cristo por amor, porque me va a bendecir, porque me va a dar, porque me va a cuidar. Sí, pero es que la salvación costó y hay exigencias para tú mantenerte en los caminos de Dios. Hay unas condiciones. Y esas condiciones tú tienes que estar claro y tienes que seguirlas al pie de la letra, porque eso es lo que nos manda nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Y si tú no las puedes seguir, no puedes decir que le sirves a Cristo, porque estás haciendo como ellos hicieron, los rechazaste. No lo aceptas. No, porque yo no acepto lo que tú me estás diciendo que yo haga. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Yo te quiero servir, pero déjame hacer esto. Es que eso es imposible, porque no puedes amar a dos dioses. Vas a aborrecer a uno y vas a amar al otro. Eso es quererle servir a Cristo y quererle servir al mundo. ¿Ves? Así que al pueblo de Israel se le quitó ese privilegio, fíjense, de ser los portadores de la palabra, básicamente, de Dios. Eran los que iban a ser el ejemplo de que Dios, mira, con Dios todo se puede y Dios cambia a las personas. Mira lo que ha hecho con todo este pueblo. Mas se le quita ese privilegio a ellos porque rechazaron a Cristo. Se le entrega a los gentiles. ¿Y qué han hecho los gentiles? Lo mismo o peor, porque estamos en otras épocas. Porque ahora no solamente rechazan a Cristo, ahora te va a una congregación y aquellos parecen espectáculos de luces, parecen discotecas, tienen grupos de danza que lo que parece más que unos desfiles y bailes encima de los púlpitos. Ahora, con la excusa de traer a los jóvenes, han traído los ritmos de esa música del mundo de jóvenes con letras entre comillas cristianas,
o sacra, como le quieran llamar, para traerlos a ellos. Y lo que han hecho es que han traído el mundo dentro de la iglesia. Lo mismo que hacía el pueblo de Dios. Se juntaba con los paganos porque podían dar el ejemplo para que los paganos vinieran a Dios y ellos terminaban como los paganos. Y eso es lo que está haciendo la iglesia. La iglesia a la que se le dio ese privilegio, que se llaman los gentiles, que somos usted y yo, han defraudado a Dios. Han hecho lo mismo o peor que el pueblo de Israel. Por eso le hice la pregunta cuando comencé el programa: ¿qué has hecho o qué haces con el privilegio que Dios te dio? ¿Verdaderamente estás llevando el evangelio de Cristo como lo tienes que llevar? ¿O simple y llanamente estás hablando de la boca para afuera para las gradas y no estás dando el testimonio que tienes que dar? Nosotros somos los culpables de que el mundo le falte respeto a Dios y no sirva a Dios en ninguna forma o manera. No vengan a los pies de Cristo y no se arrepienten. No se arrepientan. Mire lo que nos dice a nosotros en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 20. Dice allí: pero al llegar a las distintas naciones, ellos profanaban mi santo nombre, pues se decía de ellos: son el pueblo del Señor, pero han tenido que abandonar su tierra. Aleluya. Donde quiera que el pueblo de Dios llegaba, ellos mismos profanaban en nombre de Dios. Y eso mismo está haciendo la iglesia. Donde quiera que se para, están profanando el nombre de Dios, haciendo las cosas que hace el hombre, imitando al hombre con la excusa de que lo está haciendo para podérsele llegar a él. Y lo que hacen es que terminan como el hombre, vuelven otra vez como el perro al vómito, vuelven a ser lo que eran. Y una vez usted le dijo a Cristo que usted iba a caminar con él, usted dijo que usted le iba a servir en espíritu y en verdad a Dios. Ese Espíritu Santo que Dios depositó en usted por haber creído, entonces ese Espíritu Santo debe ser el que esté corriendo su vida. Y ese es el mismo que te va a redarguir y te va a decir: mira, por ahí no vaya. No, si tú eres un alcohólico, no te crees que vas a ir a evangelizarle a un alcohólico, porque vas a terminar como él. Porque la tentación te va a llegar y tu carne es débil. Cristo lo dijo en Getsemaní. ¿Ve? Pero si seguimos rechazando a Cristo y el reino de Dios, haciendo las cosas que hacemos como hicieron ellos, entonces ese privilegio que se nos dio a nosotros de ser un pueblo que produciría, porque se le quitó a Israel, se pierde. Ha sido por nada. Ha sido por nada. Y no son todos. Quiero hacer la aclaración. No son todos, porque habemos un grupo de personas que sí le queremos servir a Dios en espíritu y verdad, que lo hacemos día a día, que perseveramos, que nos caemos, que nos levantamos. Y a esos son los que nosotros somos los que nos vituperan, los hermanos en la iglesia. Porque como queremos hacer las cosas como Dios manda, a ellos no les gusta, se incomodan, porque lo que nosotros hacemos y lo que les mostramos los expone a ellos por el pecado que están cometiendo dentro de la congregación y no quieren saber de nosotros. Y usted sabe una cosa: usted no se preocupe por eso. No se preocupe por eso, hermano. Porque sabe que a fin de cuentas ellos van a estar delante de Dios igual que usted y yo. Y vamos a ser juzgados todos y allí veremos. Porque no podemos juzgar a nadie por lo que ellos hagan. Pero allí veremos. Usted manténgase en su línea, en lo que Dios quiere que usted esté haciendo, y olvídese de lo que los demás estén pensando de usted. Porque usted, para el mundo entero, usted es una amenaza. Porque usted está representando aquello que le hace fuerza, ¿ve? Y condena lo malo que están haciendo. Usted representa a Cristo Jesús. Usted representa el Evangelio. Usted es un emisario de Cristo para que lleve las buenas nuevas de salvación a las naciones y los haga discípulos, no seguidores, que es lo que está pasando en el mundo de hoy. La iglesia de hoy lo que está haciendo son seguidores, hermano. Gente que llega allí, se sienta y no hace nada, no hace absolutamente nada. Así que la iglesia se ha alejado totalmente de los principios morales de la ley de Dios, y por tal razón ese privilegio lo ha tirado por la borda, porque no ha sabido dar buen testimonio y poner el nombre de Dios en alto, en adelante, glorificándolo y alabándolo, aun cuando le sea adversa las consecuencias a la iglesia por esas razones. ¿Ve? Porque somos bienaventurados cuando nosotros nos vayan a perseguir y vituperar porque nosotros estamos defendiendo el nombre de Cristo. Eso para mí no me importa. ¿Por qué? Porque yo quiero agradar a Dios. Dentro de mi condición pecaminosa, dentro de mis debilidades, yo le pido a Dios que me dé la fortaleza y la fe para que yo pueda continuar agradándole a Él. No porque yo me crea que estoy firme, porque yo caigo y ustedes también caen. ¿Ve? Pero quiero agradarle. Y trato por todos los medios, dije la palabra trato, de hacer lo bueno, porque yo también, como le acabo de decir hace un segundo atrás, tengo mis debilidades y hay momentos que caigo, pero yo me levanto. Yo caía como un resorte, ¡pum!, caigo de pie rápido. No me quedo en el piso para que el enemigo se burle de mí. Nos dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, lo siguiente: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Palabra de Dios: no se amolden al mundo. En primer lugar,
la iglesia hace lo mismo. Se ha amoldado al mundo, ha traído los espectáculos del mundo adentro de la congregación para congraciarse con el mundo, ¿ves? Para que la sociedad no los vea como un grupo opositor a la inmoralidad que el hombre está llevando a cabo en el mundo hoy día. No quieren perder esos beneficios que el gobierno le ha dado de exenciones contributivas y porque no quiero entrar en ese detalle ahora mismo, porque de eso no es lo que se trata, pero por no perder ciertas cosas que el hombre mismo, los gobiernos le ha otorgado, no se atreven a señalar y llamar el pecado por su nombre, ¿ves? Nos dice Romanos capítulo 2, el versículo 24 lo siguiente, dice allí: así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Alabado sea Dios. Están viendo, porque ustedes y yo, porque yo me considero parte de la iglesia, ¿ves? Porque yo no soy mejor que ustedes, pero nosotros como iglesia estamos dándole mal ejemplo al mundo de quién es Dios, y por tal razón nosotros hacemos que el mundo blasfeme y se burle de Dios. Entonces se le quitó a los israelitas porque no honraron a Cristo, porque no aceptaron el reino de Dios, y se nos entregó a nosotros los gentiles. ¿Y es qué estamos haciendo nosotros? Igual o peor, hermano, igual o peor, porque ¿sabe qué? En aquel entonces había un temor a Jehová, aún de parte de los fariseos, porque ellos tenían sus reglas y sus cosas, sus rituales que no estaban verdaderamente aprobados por Dios, pero tenían temor a Jehová. Mira a Pablo, que se llamaba Saulo, por el temor y el celo que él tenía a Jehová y por las cosas de Dios, él perseguía a los cristianos, estaba mal ubicado, pero lo hacía por eso. Pero nosotros, la iglesia de hoy, le ha perdido el temor a Jehová. La iglesia le ha perdido el respeto a Jehová. Ya no hay reverencia. Entran al salón de adoración y entran hablando como si fuera un show. Se reúnen allí en grupitos y hay que estar llamándolo para que se puedan sentar para dar comienzo al servicio. ¿Qué está pasando, pueblo de Dios? ¿Qué está pasando? ¿Qué has hecho con ese privilegio? Hermanos y hermanas, miren, mientras la iglesia no presente al pecado por lo que es el mundo, de ninguna manera tendrá temor ni vendrá a los pies de Cristo. La palabra que Cristo le dijo a los judíos, que son las siguientes: el reino de Dios se le quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. La pregunta es, ¿está produciendo la iglesia de hoy lo que Cristo esperaba de ellos? ¿Está produciendo los frutos del Espíritu? ¿Está pregonando todo el Evangelio? ¿Está glorificando y enalteciendo el nombre de Dios? ¿O está produciendo amistad con el mundo? Evalúense usted mismo, porque usted y yo somos parte de ese pueblo escogido a quien Dios le entregó ese privilegio. Que Dios me los continúe bendiciendo.